no es la única noticia fuerte del día. Quizás desde el punto de vista político hay otra noticia que está haciendo temblar de alguna manera a oficialismo y oposición por las consecuencias que puede tener y por los planteos que ya se están haciendo, que es este DNU que modifica la CIDE, Gonzalo. Así es, Rubén. El boletín oficial de hoy terminó publicando el decreto que mostrábamos ayer con los cambios en la Secretaría de Inteligencia del Estado. Cambios que le van a dar al organismo, según te cuentan en el gobierno, una mayor eficiencia en las tareas de inteligencia, una diferenciación con el resto de los organismos de seguridad y también con la inteligencia que hacen las Fuerzas Armadas, pero que generó mucha polémica por el mecanismo por el cual se utilizó, un decreto de necesidad de urgencia, por el no aviso a los socios y los aliados de La Libertad Avanza y también por el contexto en el que se da. La primera polémica tiene que ver con que la CIDE va a controlar su propio presupuesto y los gastos de inteligencia, incluidos los reservados, va a tener una estructura más chica pero un alcance aún mayor, es decir, que va a saber cómo hay un financiamiento mucho más grande para la Secretaría de Inteligencia del Estado. La próxima polémica que va a estar en torno tiene que ver con que va a concentrarse justamente en la contrainteligencia y le va a dejar todo lo que es los mecanismos, por así decirlo, de patrullaje digital sobre todo, a un organismo que se va a crear en la jefatura de gabinete. Esto es clave porque este punto te da la pauta de que hubo un entendimiento entre Santiago Caputo, que es el jefe político del titular de la CIDE, y Karina Milei, que recordás había dado un plazo hasta marzo para poner algún que otro cambio más en esta secretaría que es clave para la inteligencia argentina. Después tenemos un tercer punto central que tiene que ver con lo que te decía, la ciberseguridad fuera de la CIDE. Esto va a pasar a estar en el control de Manuel Adorni, del jefe de gabinete. Se están armando obviamente las estructuras para hacer el traspaso. Y el cuarto punto y el más polémico, yo te diría, que es esta habilitación para los agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado a poder aprender a personas en casos muy puntuales. Por ejemplo, una situación de flagrancia. Esperemos un momentito, Gonzalo, que vamos a dialogar ahora. Lo tenemos en línea a Miguel Ángel Toma, que de estructura de inteligencia en Argentina sabe mucho, además ha estado relacionado siempre. Toma, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Todo bien. ¿Leyó el decreto? Sí, detalladamente, efectivamente, sí. ¿Qué opinión tiene? Bueno, en primer lugar se me ocurre señalar que el modo con que intentaron reestructurar el sistema de inteligencia a través de un decreto no es el más adecuado, porque ese decreto básicamente modifica la ley 25.520. Y está bien, es una ley que fue hecha en el año 2000, la hicimos en la época del doctor de la Rúa. Yo presidía la comisión bicameral como opositor, era peronista. El jefe de la inteligencia era Carlos Becerra, un hombre del radicalismo. Nos pusimos a trabajar, convocamos a todas las fuerzas políticas y sacamos una ley que prácticamente se votó por consenso. De manera que una ley que necesitaba ser actualizada, sin duda, porque el impacto de la tecnología había que incorporarlo al sistema de inteligencia, porque las amenazas, las nuevas amenazas, bueno, modificaron también los riesgos que se planteaban sobre nuestros intereses. Pero el hecho de haber tomado a un decreto para modificarlo, me parece que rompe la idea de que este tema tiene que ser una política de Estado y cuanto mayores consensos mejor. Esto en un sentido. En otro sentido, creo que es inoportuno y además de muy mala factura desde el punto de vista técnico, primero porque es antifuncional. No va a mejorar el funcionamiento de la estructura de inteligencia. Se ha tabicado demasiado, se han creado demasiadas agencias y cuando se amplía el espectro es muy difícil luego la coordinación y la concentración para toma de decisiones adecuadas. Es decir, como explicaba recién Gonzalo, lo que va a haber son demasiadas oficinas separadas que no van a tener funcionalidad entre ellas y hay que ver a quién responde cada una, además, porque después está la parte política. El riesgo en estos casos es que cuando se diversifica y se arman demasiadas agencias, el gran desafío de la inteligencia hoy es coordinar para tomar decisiones unificadas. Y cada estructura, cuando se autonomiza,
no comparte la información. Entonces ahí entramos en un problema que realmente atenta contra la funcionalidad, especialmente cuando lo que hay que defenderse hoy, vía la inteligencia, entre otras cuestiones, es de una estructura del crimen organizado cada vez más ágil, cada vez más adecuada, incluso con incorporación de tecnología muy sofisticada, que no puede tener como respuesta del Estado una complejidad que la debilita en la toma de decisiones. Esto para mí es central y para mí es el contenido de fondo que hay que discutir, porque nos estamos quedando en falsos debates, que también es consecuencia de una redacción inadecuada del decreto. Porque, ¿qué es esto de que tiene capacidad de aprender una estructura de inteligencia? Es una redundancia que genera un debate realmente inconsecuente. Si ustedes y yo nos ponemos de acuerdo y vemos que hay un asalto y podemos reducir al delincuente, lo estamos haciendo dentro del marco de la ley. Es decir, aprender en flagrancia es una cuestión que está perfectamente legislada y que no tiene sentido plantearlo porque genera un debate como este, que realmente no hace la cuestión de fondo. Ahora, un minuto, toma. Este tema ya no es una cuestión solamente de un debate del análisis periodístico o de los analistas, sino que ya llegó al Congreso y ahí empezó la polémica. Ya llegó al Congreso y te diría va a afectar las negociaciones del oficialismo pensando en la reforma laboral. Uno de los primeros que salió a criticar, obviamente, este decreto de necesidad de urgencia fue el bloque de Provincias Unidas junto a la Coalición Cívica y Encuentro Federal, en donde consideraron que los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta. Insisto, este es el primer bloque que salió a recriminar y rechazar la postura del gobierno. Ya están pidiendo, obviamente, que la Comisión Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia se termine de conformar para empezar a funcionar y empezar a tratar justamente esto. El PRO también emitió sus críticas, más o menos, un poco lavadas, pero diciendo, miren que no estamos de acuerdo en la forma en lo que hicieron esto. Podemos coincidir en que se tiene que reformar la Secretaría de Inteligencia del Estado, pero hay otros caminos. Infórmennos cómo son en la letra chica cada una de estas modificaciones. Toma, ¿esto es una policía secreta? A ver, la construcción de este decreto da lugar a cualquier tipo de interpretación porque está mal hecho. La idea original de actualizar y modernizar las estructuras de inteligencia es correcto. Ahora, cuando usted le da esta tarea a alguien que no tiene una formación, que no conoce cómo es la estructura, que no tiene idea de lo que son las nuevas amenazas, cómo tienen que ser contrarrestadas, terminan haciendo un decreto que da lugar para todo este tipo de interpretaciones. Por eso yo no quiero entrar en la cuestión estrictamente del debate político, sino que decir que este decreto no sirve, genera debates falsos, no reestructura como corresponde lo que es el sistema de inteligencia y consecuentemente no va a dar resultados, especialmente en un año muy peligroso para la Argentina. Yo en esto quiero ser enfático, no quiero generar temor, pero este año se va a producir nada más ni nada menos que el juicio en ausencia por el caso AMIA, ¿sí? Donde vamos a estar en el foco del mundo porque la justicia argentina va a juzgar nada más ni nada menos que la estructura de poder de Irán hoy. Ahora, sí. Me parece relevante eso que está mencionando porque es nada más ni nada menos de más de 30 años poder juzgar a quienes están apuntados, imputados, acusados como los principales responsables del principal atentado terrorista que sufrió nuestro país. La pregunta es, ¿en qué momento se desvirtuó tanto el rol del organismo de inteligencia? Recordemos que Alberto Fernández como presidente prohibió también que la agencia de inteligencia sea, por ejemplo, auxiliar de justicia, algo a lo que recurrían algunos jueces muy asiduamente. Hay otros gobiernos como el de Mauricio Macri al que acusaron de haber utilizado para hacer espionaje político a la agencia de inteligencia. Digo, ¿en qué momento se desvirtuó tanto el rol, las funciones de un organismo tan clave para nuestro país? Excelente pregunta. Voy a ser muy enfático y preciso. La destrucción del sistema de inteligencia en la Argentina lo provocó el kirchnerismo. Exactamente a partir del año 2014. Entre el 2010 y el 2014
porque la Secretaría de Inteligencia apoyaba a Alberto Nisman en la investigación en contra de del atentado a la AMIA. Sí. ¿Qué hizo el gobierno de Cristina Fernández? Descabezó Creó una el estructura sí. ilegal y paralela en cabeza de Milani, como en las mejores épocas del terrorismo de Estado. Una estructura de espionaje interno porque no le era funcional el apoyo que le daba la Secretaría a Nisman, porque había un cambio en el realineamiento geopolítico de la Argentina. Destruyen ahí la inteligencia. Lamentablemente, en el gobierno de Macri esperábamos otra cosa, lamentablemente no se pudo reconstituir, y si alguien terminó de liquidarla fue el gobierno de Alberto Fernández. Ustedes se acuerdan que cuando el juez federal de la provincia de Buenos Aires solicita detalles para la investigación de una cuestión de espionaje interno, Cristina Camaño, que era la interventora de la AFI, en lugar Sí. de mandar lo que el juez solicitaba, mandó el libro de movimiento de la AFI de los 4 años del 2015 al 2019. Una locura total que terminó por destruir el sistema. Esto es lo que heredamos y lo que tenemos hoy. Por eso soy tan enfático cuando hablo de los riesgos que tenemos y que es urgente constituir una estructura de inteligencia, que este decreto no lo hace, para prevenir los riesgos que estamos señalando. Miguel Ángel, muchas gracias. Un fuerte abrazo y Fuerte gracias abrazo. a ustedes. Que tenga buenas noches.